En una serie de videos precedentes tratábamos el concepto de campo morfogenético en general y discutíamos algunos de los conceptos subordinados a la noción principal o central de campo morfogenético. En esta serie de videos trataremos al esbozo de miembro como modelo de campo morfogenético. Consta de 4 videos, de los cuales el primero enfatiza el concepto de que la instalación de cualquier campo es el resultado de una sucesión temporal y espacialmente organizada de sucesos que se inician ya en el comienzo del desarrollo embrionario. El segundo se refiere a la constitución del campo de miembro, a que la constitución del campo de miembro es un proceso multipaso, vale decir, ocurre en pasos que corresponden a distintos niveles de la organización del sistema. El tercero trata las bases moleculares de la localización, la especificación y la determinación del campo de miembros. Y en el cuarto se trata el patterning interno del campo y los mecanismos de asignación de información posicional que han sido descritos hasta la actualidad. A lo largo de esta y las siguientes diapositivas iremos desarrollando la idea de que la instalación de todo campo es el resultado de una sucesión temporal y espacialmente organizada de sucesos que se inician con el desarrollo embrionario. En el primer párrafo se señala que la célula huevo posee una organización asimétrica representada en muchas especies por la polaridad animal-vegetativa, que en los mamíferos es descrita como el eje meiótico. El eje meiótico no parece ser importante, como sí lo es el eje animal vegetativo de otras especies, en la distribución de propiedades de desarrollo de tipo ectodérmico y endodérmico. Esto es debido a que durante la segmentación de células huevos de mamíferos existe un primer proceso de determinación por medio del cual no se decide si las células tendrán un desarrollo en sentido ectodérmico o endodérmico, sino que por el contrario se produce un primer proceso de determinación por medio del cual se origina un grupo de células internas determinadas en sentido embrioblástico y un grupo de células externas determinados en sentido trofoblástico. Recuérdese que el embrioblasto formará el embrión y el trofoblasto formará la placenta. Por lo cual, en este momento, en esta primera determinación, no se deciden cuestiones como son el destino de las capas germinativas. Una vez que se forma el embrioblasto es una población celular homogénea o equipotente, por lo cual puede ser considerado un campo. Como puede apreciarse, el eje meiótico no tiene influencia sobre este proceso. A continuación, en el último párrafo, afirmamos que a continuación, a partir del embrioblasto, por medio de mecanismos que siguen en discusión, se generan dos capas, epi e hipoblasto. Por otro lado, a partir de señales generadas en algún punto de la periferia del disco embrionario, algún punto cercano al lugar donde quedó el segundo cuerpo polar, que sigue al parecer oficiando como punto de referencia, se instala una polaridad que preanuncia la futura polaridad cefalocaudal del epiblasto pregastrular. Esta polaridad del epiblasto pregastrular, en el siguiente proceso del desarrollo, o la siguiente etapa del desarrollo, que es la gastrulación, se pone de manifiesto por los movimientos gastrulares. Esta diapositiva y la siguiente pretenden explicar cómo de la polaridad cefalocaudal del embrión pregastrular se pasa a la polaridad cefalocaudal del embrión de fines del periodo somítico. Recordemos que la polaridad instalada en el epiblasto pregastrular se expresa estructuralmente durante la gastrulación. En concordancia con esta polaridad pregastrular, en el inicio mismo de la gastrulación se constituye una población celular denominada organizador primario que, a continuación, organiza los movimientos gastrulares. Conviene recordar que la población celular denominada organizador primario es la que, en el momento en que se inicia la gastrulación, o en el momento que está más o menos avanzada la gastrulación, se ubica más o menos en el centro del disco embrionario, produciendo una protrusión que se denomina nódulo primitivo. Aparte de ese hecho, desde el inicio mismo de la gastrulación se instala también una polaridad
que consiste en la expresión diferencial de factores de transcripción Hox. Esta expresión diferencial de factores de transcripción Hox se inicia en una región denominada ID o zona de inducción, que arriba fue señalada como aquella que está caracterizada por la expresión de BNT. Luego de la gastrulación se inicia el periodo somítico, y durante este periodo se produce la metamerización del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y también del mesodermo paraxil. En los tres casos, esto implica la generación de segmentos con identidad propia que se hayan organizado secuencialmente a lo largo del eje céfalo-caudal. Durante el resto del periodo somítico, el embrión crece en longitud por el agregado de segmentos cada vez más caudales, y la asignación de identidades de segmentos por medio de la expresión combinatoria de factores de transcripción Hox se extiende también, por supuesto, en sentido caudal. Esta diapositiva pretende mostrar que el sistema de ejes dentro del cual se constituye el campo de miembro involucra, por un lado, a la polaridad céfalo-caudal, que se extiende desde el proceso frontal al extremo caudal del embrión, y por otro lado, a la polaridad dorso-ventral. Con respecto a los conceptos tratados en la diapositiva anterior, que se referían a la distribución de los elementos axiles, debemos aclarar que se considera también que el proceso descrito en esa diapositiva, que caracteriza repito, los elementos axiles, sirven también para definir las posiciones a lo largo del eje céfalo-caudal de elementos que no son axiles sino apendiculares, como por ejemplo la posición de los campos de los miembros superiores e inferiores. Esta diapositiva muestra que la ubicación de los esbozos de miembros superior e inferior respectivamente depende también de una posición típica a lo largo del eje dorso-ventral. Los esbozos de miembros se constituyen en la frontera entre las superficies dorsal y ventral del embrión. Dicha frontera es la continuación en sentido caudal de la línea de Wolff, que coincide con la dirección espacial del área preplacodal y que en muchas especies se continúa caudalmente con la línea lateral, una línea a lo largo de todo el cuerpo a lo largo del cual se distribuyen órganos de los sentidos. En el caso de los mamíferos, la línea de Wolff se extiende a lo largo de todas las regiones en donde se ubican las placodas. Aquí en la línea media, en el techo del estomodeo, las dos placodas olfatorias. Luego las placodas lentales, luego las epibranquiales, la óptica, etc. Y como vemos, los esbozos de miembros se constituyen a lo largo de esta línea, justo en el límite entre la superficie dorsal y ventral. De esta forma, queda más o menos descrito que los campos de los miembros se constituyen dentro de un sistema de referencia temporespacial que los precede, como es el título general de este video. Este hecho explica la correcta posición de los miembros en relación con las restantes estructuras del esqueleto axil, de modo tal que los miembros efectivamente puedan cumplir las funciones que cumplen. Vale decir, aparecen en posiciones que garantizan una correcta integración funcional con el resto de los elementos axiles.